Tu muerte sería el mejor regalo. Eso fue lo que mi hijo me gritó una semana antes de su cumpleaños. Su voz todavía resuena en mi cabeza, como un eco que no deja dormir ni respirar. Mi nombre es Isabel Herrera, tengo 68 años, y durante casi toda mi vida pensé que el amor de una madre podía soportarlo todo. Pero esa tarde entendí que incluso el amor tiene un límite. No voy a mentirte, cuando lo escuché no reaccioné. Ni una lágrima, ni una palabra, solo el silencio. Un silencio tan pesado que hasta el aire pareció detenerse. Tomás, mi hijo, me miraba con los ojos llenos de rabia, y su esposa Camila, sentada al lado, bajó la vista fingiendo vergüenza. Pero no movió un solo dedo para detenerlo. Esa fue la última vez que los vi. Lo curioso es que todo comenzó como un día normal. Yo estaba preparando su pastel favorito, un pastel de 3 leches, con la misma receta que usaba cuando era niño. Había flores frescas sobre la mesa y un pequeño paquete envuelto con cinta azul, un reloj antiguo que había pertenecido a su padre. Pensé que le haría ilusión conservarlo. Pero cuando llegaron, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Camila evitaba mirarme, ocupándose en el teléfono. Tomás ni siquiera me dio un abrazo. Se sentó, miró el pastel y soltó una risa seca. ¿Pastel de 3 leches otra vez, mamá? No sé cómo sigues viviendo en este pasado de azúcar y polvo. Me quedé quieta, intentando mantener el tono amable. Es tu favorito, hijo. Pensé que... Pensaste mal, me interrumpió. Yo ya no tengo 5 años, mamá. Ni quiero seguir fingiendo que todo está bien. Camila alzó la vista y agregó con voz suave, pero envenenada. Tomás solo quiere que te adaptes, Isabel. A veces parece que sigues viviendo en los años 80. Sentí cómo la sangre me subía al rostro. Lentamente, dejé el cuchillo del pastel sobre la mesa y respiré. Si he vivido en el pasado es porque allí me quedé criando a un hijo que se olvidó de quién soy. Tomás golpeó la mesa con la palma abierta. Basta, no empieces con tus dramas. Si me hubieras escuchado antes, ya habrías vendido esta casa. Camila y yo tenemos planes, y tú podrías vivir en algo más sencillo, menos caro para mantener. ¿Sencillo?, pregunté conteniendo las lágrimas. Esta casa fue lo único que quedó de tu padre. La construimos juntos. Sí, y ahora la mantengo yo, respondió. ¿Sabes cuánto cuesta el mantenimiento, los impuestos, las reparaciones? Eres una carga, mamá. Una carga emocional y financiera. Y entonces lo dijo, frío, claro, sin temblar. Tu muerte sería el mejor regalo. El silencio después de esas palabras fue tan absoluto que pude oír el tic-tac del viejo reloj de pared. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Mi corazón no se rompió en un grito. Se quebró en silencio, como un cristal al caer en alfombra. Me levanté, despacio. Ya veo, dije con calma. Entonces, no te preocupes, Tomás. Muy pronto tendrás tu regalo. Camila intentó sonreír, incómoda. Isabel, no lo tomes así. Él no quiso decir... Sí quiso, la interrumpí. Y está bien. Tomé el delantal, lo doblé y lo dejé sobre la mesa, junto al pastel intacto. Luego subí las escaleras. Cada paso era más liviano que el anterior, como si algo dentro de mí, años de humillaciones y silencios, empezara a soltar su peso. Cuando cerré la puerta del cuarto me miré al espejo. Allí estaba yo, con el cabello gris suelto, los ojos cansados, las manos manchadas de años de trabajo, y una paz extraña en el pecho. Por primera vez en décadas supe exactamente qué hacer. Abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta azul. Dentro estaban todos los papeles de la casa, las cuentas bancarias, los documentos del negocio familiar. Miré cada uno, uno por uno, y pensé en cada sacrificio. Las madrugadas cosiendo uniformes, los días enteros de limpieza, los almuerzos sin carne para pagar sus estudios. Y entonces, con un pulso sorprendentemente firme, escribí una nota corta. No me busques. No te preocupes por mi muerte, hijo.
Te prometo que la sentirás de verdad. Guardé la nota en un sobre sin nombre y la dejé sobre el escritorio. Luego me senté junto a la ventana y esperé el amanecer. La ciudad comenzaba a despertar, y con ella, la mujer que había dormido en mí por demasiado tiempo. No dormí esa noche. La luna se deslizaba por la ventana como una mirada ajena, iluminando los documentos extendidos sobre la cama. Cada papel era un pedazo de mi vida que ellos daban por sentado. El título de la casa, la cuenta de ahorros, los certificados del negocio que un día levanté con las manos partidas. A las 5 de la mañana, me serví un café y marqué el número del banco. La voz metálica de la operadora me hizo sonreír por primera vez en meses. Buenos días, señora Herrera. ¿Desea realizar alguna modificación en su cuenta? Sí, respondí sin dudar. Deseo cerrarla, todas. Hubo un breve silencio al otro lado. ¿Está segura, señora? Son cuentas con movimiento considerable. Más que segura, hija. Estoy viva. Colgué antes de que pudiera responder. Después marqué a Luis Romero, mi abogado de confianza desde que falleció mi esposo. Luis, necesito verte hoy. Es urgente. ¿Todo bien, Isabel? Depende de cómo definas bien. Llegó a mi casa al mediodía, traje oscuro, rostro preocupado. Revisó los papeles en silencio mientras yo servía café. Quiero cancelar el financiamiento de la casa, retirar mis inversiones y firmar una orden de transferencia. ¿Puedo preguntar a dónde irá ese dinero? Por ahora, a un lugar donde nadie pueda tocarlo. Lo miré fijamente. Y cuando digo nadie, Luis, me refiero también a mi hijo. Su silencio fue largo, pesado. Entiendo. Me entregó una carpeta vacía. Guarde aquí los nuevos documentos cuando todo esté hecho. Y si planea irse, avíseme solo cuando ya esté lejos. Asentí. No hacía falta explicar más. Esa tarde empaqué pocas cosas. Una muda de ropa, mis medicinas, el retrato de mi esposo y una libreta de tapa negra donde había anotado cada gasto de mi vida. No llevaba joyas, ni recuerdos, ni cartas. Solo la verdad y una calma que asustaba. A las 7 el teléfono sonó. Era Tomás. Contesté. «Mamá, no te he visto desde ayer. Camila está preocupada». Su tono era forzado, como quien cumple un deber. «Estoy bien». «¿Estás bien? No pareces. Ayer te fuiste sin despedirte. Y tú me hablaste sin respeto». «Ay, mamá, no empieces. Fue un mal momento, ya te lo dije. Estaba nervioso». «Nervioso porque no conseguiste vender mi casa». El silencio al otro lado fue la confirmación. «Esa casa nunca fue tuya, Tomás. Solo vivías en ella». «¿Qué estás diciendo?» «Que mañana no tendrás donde dormir. Pero no te preocupes. Es solo el comienzo». Colgué. Sus gritos se cortaron en el aire antes de que la línea se cerrara. Abrí la ventana. El viento de la noche me golpeó la cara con olor a lluvia. Dejé que me despeinara, que me recordara que todavía era libre. Encendí una vela y comencé a escribir la carta que dejaría sobre su mesa. La tinta se secaba rápido, como si tuviera prisa por grabar la verdad. «Tomás, esta casa, este dinero y esta vida fueron mi regalo para ti, pero lo confundiste con obligación. Dijiste que mi muerte sería el mejor regalo, así que cumpliré tu deseo, pero no de la manera que imaginas. Desde mañana, para ti, estaré muerta, sin cuentas, sin bienes, sin nombre. Lo único que te dejaré será la oportunidad de entender lo que realmente vale una vida». Firmé sin temblar. Pegué el sobre y lo dejé sobre la mesa del comedor, justo donde el sol entraba a primera hora. Era el último amanecer que vería en esa casa. Cuando el reloj marcó las 6, cerré la puerta con llave, dejé las llaves en el buzón y caminé sin mirar atrás. No tenía destino, pero sí propósito, y eso, por primera vez, me hacía sentir viva. Salí de la ciudad al amanecer y me perdí entre caminos que olían a tierra húmeda y pan recién horneado. No fui a un lugar específico.
Fui a cualquiera que no tuviera mi nombre en la puerta. Quería ser un fantasma con la certeza de una mujer viva. La primera noche la pasé en una pensión modesta, sin televisión, con una sábana limpia y el sonido lejano de una radio que hablaba de partidos de fútbol. Apagué el teléfono y lo guardé. No quería rastros ni mensajes. Aún así, no me fui sin preparar el terreno. Luis, mi abogado, había dejado todo en orden. Transferencias a fideicomisos, documentos legales que protegían los fondos y la disposición de la casa. No era venganza por ambición, era enseñanza por desdén. Al día siguiente, la familia se levantó con la sensación de que algo faltaba. Camila fue la primera en notar que la bandeja con los papeles, la carpeta azul, seguía sobre la mesa, con la nota barbada por mi letra. ¿Isabel se fue?, preguntó, falsa calma en la voz. Tomás abrió la puerta del cuarto y encontró la cama hecha, el delantal limpio, el pastel intacto. ¿Dónde está mamá?, balbuceó. Llamaron a la policía local para reportar una desaparición. ¿No tienen idea de a dónde pudo haber ido?, preguntó el oficial con amabilidad de cartón. Ella no se va sin avisar, dijo Camila, incapaz de ocultar la preocupación que, hasta ese momento, había camuflado con indiferencia. Por la tarde empezaron a llegar las llamadas del banco. Señor Herrera, necesitamos confirmar unas operaciones inusuales en la cuenta, que aparece a nombre de señora Isabel Herrera. Tomás agarró el teléfono con manos temblorosas. ¿Qué tipo de operaciones? Transferencias y cierre de líneas de crédito. También la cancelación de financiamientos sobre la propiedad. El color abandonó su cara. Eso no puede ser cierto, dijo, pero su voz traicionó la duda. En la noche la prensa local ya tenía su nota sensacionalista. Madre millonaria desaparece. Voluntad, venganza o fuga. Vecinos y amigos llamaban, suplicaban. ¿Por qué lo haría?, preguntó una vecina entre sollozos. Quizá necesitaba tiempo para pensar, sugirió otra, atajando la verdad que temían. Tomás no durmió. Caminó por la casa como un animal perdido, abriendo cajones, revisando cuentas, llamando a clientes, a socios. Nada. Cuando al fin logró contactar a Luis, el abogado le habló con frialdad profesional. Doña Isabel ha dispuesto legalmente la transferencia y la cancelación del financiamiento. Los fondos están en fideicomisos y no pueden ser tocados sin cumplir ciertas condiciones. ¿Qué condiciones?, gritó Tomás. Requieren gestión, transparencia y, en algunos casos, la aprobación de comités externos. No es algo que se resuelva en un día. La rabia de Tomás mutó en pánico. Ella no puede eso, es mi madre. Esa casa me pertenece. Legalmente no, respondió Luis. Usted vivía en ella, pero la titularidad está a nombre de la señora. Cualquier acción que pretenda tomar ahora será disputada. En la semana que siguió, los bancos bloquearon tarjetas. Llegaron notificaciones de cobranza que antes ignoraban, porque el pago siempre venía en fecha. Los proveedores llamaban con tono cortés que disfrazaba exigencia. Señor Herrera, necesitamos la garantía del mes. Hemos enviado recordatorios. Las luces de la casa comenzaron a apagarse una por una. El jardinero dejó de venir. El servicio de limpieza se canceló. La empresa de mantenimiento avisó que, sin pago, no podía seguir. La casa, ese gran símbolo que yo había defendido como fortaleza, empezó a crujir con el eco del abandono. Sin mi nombre visible, la vida que ellos creían eterna se volvió frágil y ruidosa. Vi todo a través de ventanas prestadas, de periódicos que compré, de llamadas anónimas a conocidos que aún me querían bien. No era venganza inmediata. Era la paciencia de quien planta un árbol sabiendo que dará sombra con el tiempo. En una de esas tardes, Camila fue al banco con paso decidido, intentando demostrar que todo era un malentendido. Usted firmó documentos a mi favor, imploró a la gerente. La respuesta fue la letra fría de la ley.
Tenemos instrucciones firmadas y validadas. Si desea, podemos iniciar procedimientos para apelar. Ella salió del banco con la cara enrojecida y una rabia nueva, la de quien descubre que el control se le escapa de las manos. Mientras tanto, en la calle, la historia tomó forma en la sociedad. Algunos me llamaban valiente, otros una mujer mala que abandonó a su hijo. Nunca busqué ser heroína ni villana, solo buscaba que aprendieran lo que la falta de gratitud cuesta, y en aquel ruido de juicios algo más cambió. La gente empezó a hablar de cómo trataba a su madre la nueva generación. Mis acciones, aunque dolorosas para mi familia, encendieron una conversación más grande. Esa noche, dentro de una pensión en una ciudad vecina, escribí en mi libreta. No lo hacía por placer, sino por deber. Anotar cada movimiento, cada transferencia, cada persona a quien había ordenado que cuidara el dinero. No planeaba volver de inmediato. Me bastaba con saber que, por primera vez, mi voz, aunque silenciosa, había tenido consecuencias reales. El viento de la madrugada silbaba entre las ventanas del viejo cuarto de huéspedes donde me refugiaba. La ciudad donde vivía estaba a más de 200 kilómetros de mi antiguo barrio. Nadie me conocía. Pagaba en efectivo, usaba otro apellido, y mis días se reducían a escribir, leer y observar el amanecer con la misma calma de quien está viendo el mundo por primera vez. En la radio local hablaban de mí como si fuera un misterio. Una mujer mayor desaparece dejando una nota ambigua. La familia afirma que sufría depresión, pero el abogado niega esa versión. Sonreí. No estaba deprimida, estaba despierta. Mientras tanto, la vida de Tomás comenzaba a desmoronarse con precisión quirúrgica. El mismo día que intentó vender mi coche, descubrió que el vehículo había sido transferido a una fundación privada llamada Raíces de Luz, una entidad creada legalmente por mí, 3 meses antes, con un propósito que todavía él no podía imaginar. Luis me había ayudado a establecerlo todo. Las propiedades, las cuentas y los intereses mensuales irían directo a ese fondo. Y el fondo tendría un único objetivo: financiar becas de estudio para jóvenes sin recursos. En otras palabras, mi legado no alimentaría el ego de nadie más. 3 días después, Camila visitó a Luis en su oficina. Entró como si la ley le debiera explicaciones. Usted está manipulando a mi suegra. Lo demandaremos si no nos devuelve lo que nos pertenece. Luis, con su calma de notario, respondió: Lea esta cláusula, señora. Todo fue firmado ante notario, con plena capacidad mental de la señora Isabel. Y, si me permite el consejo, no la subestime. La señora Herrera siempre supo exactamente lo que hacía. Camila salió golpeando la puerta. Tomás la esperaba afuera, pálido. ¿Qué dijo? Que no hay nada que podamos hacer. ¿Y la nota? ¿Qué decía la nota? Él sacó el sobre del bolsillo. No se había atrevido a abrirlo desde aquel día. Con las manos temblorosas, rompió el sello y comenzó a leer. La letra era mi voz sobre el papel, firme, sin titubeos. Tomás, no busques respuestas donde solo hubo exigencias. No desaparecí para castigarte, sino para mostrarte el precio del desprecio. Esta casa fue mi refugio, y la convertiste en prisión. El dinero que tanto deseas ya tiene destino, servirá a quienes aún saben agradecer. Y tú, si realmente deseas encontrarme, no busques a tu madre. Busca al hombre que eras antes de olvidar quién te enseñó a amar. Isabel. La nota cayó de sus manos. Camila se cruzó de brazos. ¿Qué significa eso? Significa que perdimos todo, murmuró él. Durante días Tomás se encerró. No atendía llamadas, no comía, no dormía. La prensa seguía insistiendo, y cada reportaje era una puñalada más. Empresario local pierde herencia por maltrato a su madre. Las redes se llenaron de comentarios. Algunos lo defendían, pero la mayoría lo condenaba. Lo tuvo todo y no supo cuidar lo más valioso. Esa mujer es una genia.
Desaparecer fue su mejor respuesta. En medio del escándalo, su negocio empezó a sufrir. Clientes cancelaron contratos, socios se distanciaron. Camila, incapaz de soportar la tensión, lo enfrentó una noche. «Yo no nací para vivir de caridad. Tú prometiste que serías el hombre que me daría todo, y ahora ni siquiera puedes pagar la renta». «¿Y crees que esto fue culpa mía?», gritó él. «Fue culpa de tu soberbia», respondió ella. «Yo no humillé a tu madre. Solo a ti te escuchó decir esa barbaridad». Él se quedó quieto. Las palabras rebotaron en su cabeza como piedras en un pozo vacío. Por primera vez, el espejo le devolvió una imagen que no reconocía. Un hombre sin madre, sin esposa, sin rumbo. Esa noche, mientras Camila hacía las maletas, él se arrodilló junto a la mesa donde había leído mi carta. La luz del velador iluminaba las migas del pastel endurecido que aún quedaba sobre el mantel. Cerró los ojos y por primera vez en muchos años rezó. No por dinero ni por suerte. Rezaba por entender. Al otro lado del mapa, yo terminaba mi té de manzanilla en la pequeña cocina de mi nueva casa. Era un sitio sencillo, con paredes blancas, olor a madera y un ventanal desde donde se veía el mar. Había decidido llamarlo Casa de las Olas. Allí, entre el silencio del mar y el murmullo del viento, comencé mi nueva vida. No necesitaba venganza, necesitaba propósito, y lo encontré viendo cómo cada día, a la misma hora, un grupo de jóvenes entraba por la puerta de la fundación para aprender carpintería, costura o cocina. Ellos no sabían quién era la mujer que los observaba desde la ventana, y yo no necesitaba que lo supieran. Solo bastaba con verlos sonreír. Pasaron 6 meses desde aquella mañana en que dejé mi casa. El mar ya no me daba miedo. Al principio su rugido me recordaba los gritos de Tomás. Después entendí que solo era el sonido de la libertad. Cada día seguía una rutina sencilla: preparar café al amanecer, revisar los informes de la fundación y caminar hasta el taller donde los jóvenes trabajaban la madera. Les enseñaba a lijar, a medir, a cuidar los detalles. Nunca les dije mi nombre completo. Para ellos yo era simplemente Doña Isabel, la señora que siempre traía pan y escuchaba más de lo que hablaba. Una tarde, mientras colocaba un marco de fotos recién pulido, Rosa, una de las encargadas, entró al taller con un periódico en la mano. «Doña Isabel, mire esto». El titular me hizo detener la respiración. «Hijo busca a su madre desaparecida y promete cambiar su vida». Debajo, una foto de Tomás con el rostro demacrado y la mirada hundida. Leí en silencio. He perdido todo lo que tenía, pero entendí que lo único que me falta de verdad es su perdón. Si alguien sabe dónde está mi madre, díganle que la espero, aunque sea para que me mire a los ojos una última vez. Rosa me miró con ternura. «Pobre hombre, ojalá la encuentre». «Sí», respondí, «ojalá encuentre algo más que eso». Guardé el periódico y salí al jardín. El viento traía olor a lluvia, igual que aquel día en que me fui. El corazón me pesaba, pero no por culpa, sino por una verdad que solo las madres entienden. Una puede desaparecer del mundo, pero nunca del alma de su hijo. Esa noche, abrí mi libreta negra y comencé a escribir. «Tomás, si estás leyendo esto algún día, quiero que sepas que te sigo amando. Pero el amor sin respeto se marchita. No te dejé para castigarte, sino para que aprendieras a valorar. A veces perderlo todo es la única manera de recuperar el sentido de lo que importa». Cerré la libreta y miré al horizonte. El mar reflejaba luces lejanas de barcos pesqueros. Pensé en escribirle, pero no lo hice. Aún no era el momento. Mientras tanto, su vida se recomponía de un modo que ni él mismo esperaba. Tomás había empezado a trabajar como mecánico en un taller viejo del centro. Su jefe, un hombre mayor llamado Don Ramiro, lo había aceptado sin hacer preguntas. «Todos tenemos derecho a empezar de nuevo», le dijo el primer día.
Por las noches, Tomás dormía en un cuarto alquilado con una cama de metal y una lámpara de escritorio. En la pared había colgado una copia amarillenta de la foto de su infancia. Él sobre mis hombros, riendo en el parque. A veces se quedaba mirándola hasta quedarse dormido. Una mañana, al abrir la caja de herramientas, encontró algo inesperado. Un sobre con el sello de la Fundación Raíces de Luz. Dentro había una carta formal y una invitación a una ceremonia de entrega de becas. Queremos agradecer su colaboración y su esfuerzo en promover el trabajo honesto, decía el texto. Debajo, una firma que conocía demasiado bien. I.H. Tomás sintió un nudo en la garganta. Guardó el sobre en el bolsillo y se quedó quieto, con los ojos cerrados. ¿Podría ser ella?, murmuró. El día del evento llegó con ropa sencilla y las manos manchadas de grasa. El lugar era un antiguo teatro restaurado. En el escenario, jóvenes subían uno a uno a recibir diplomas. Entre el público, Isabel observaba desde la penumbra, con un pañuelo blanco cubriendo su cabello corto. Nadie la reconocía, solo miraba y escuchaba. Cuando llamaron a Tomás para agradecerle su ayuda en un proyecto de restauración mecánica, él subió al escenario con el corazón acelerado. Al recibir el reconocimiento, levantó la vista. Por un instante, sintió una mirada fija entre la multitud. No estaba seguro, pero juraría que eran mis ojos. Titubeó, respiró hondo y habló al micrófono. Hay cosas que el dinero no devuelve, pero el trabajo sí puede redimir lo que uno rompió. Los aplausos llenaron el salón. Yo me levanté antes de que terminara el acto y salí sin que me viera. No porque quisiera seguir oculta, sino porque ya no necesitaba ser vista para estar presente. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas de Casa de las Olas, supe que la lección estaba completa. Aún no había perdón, pero había comprensión. Y eso, en el lenguaje de una madre, es el primer paso hacia la paz. El amanecer llegó cubierto por una neblina espesa que olía a sal y a madera húmeda. Me levanté temprano, como siempre, y encendí la cafetera. El sonido del agua hirviendo era el único ruido en Casa de las Olas, mi refugio silencioso. Pero esa mañana algo era distinto. El corazón me latía con un ritmo inquieto, como si presintiera que el pasado estaba a punto de tocar mi puerta. No tardó en hacerlo. A las 9, Rosa apareció en la entrada con un sobre entre las manos. «Doña Isabel, esto llegó para usted. No tiene remitente, pero parece importante». Tomé el sobre. El papel era grueso, con el borde ligeramente arrugado por el viaje. Dentro había una carta escrita a mano con una letra que conocía desde niño. «Mamá, no sé si esta carta te encontrará, pero necesito escribirla aunque nunca la leas. Sé que te fallé. Cada palabra que te dije ese día me persigue, y el silencio que dejaste fue el castigo más justo. He trabajado con las manos, como tú lo hiciste toda tu vida, y ahora entiendo lo que cuesta ganarse el pan y el respeto. Si estás viva, solo quiero que sepas que aprendí, y que, si alguna vez decides volver, esta vez no seré yo quien te dé la espalda. Tu hijo, Tomás». Me senté en la mecedora y dejé que el viento moviera la carta sobre mis piernas. El olor a tinta fresca me trajo recuerdos. Su risa de niño, su primer día de escuela, las noches en que se quedaba dormido sobre mis rodillas. Por primera vez en mucho tiempo lloré. No de tristeza, sino de alivio. Durante días no supe qué hacer. Parte de mí quería mantener el silencio, dejar que la vida siguiera su curso. Pero otra parte, la madre que nunca se apaga, necesitaba cerrar el círculo. Así que tomé mi libreta negra y escribí una respuesta corta, simple, sin adornos. Hijo, me alegra saber que entendiste. No desaparecí por rencor, sino por esperanza. A veces hay que perderlo todo para ver lo que realmente importa. Te estaré esperando donde empezó todo. Doblé la carta,
La guardé en un sobre sin dirección y la entregué a Rosa. «Por favor, que llegue a este nombre», le dije, entregándole una nota con el nuevo domicilio de Tomás. Ella asintió sin preguntar nada. Sabía cuándo era mejor no hacerlo. 2 semanas después, el cielo amaneció despejado. El sol caía oblicuo sobre los muros de piedra del viejo parque donde solíamos ir cuando él era niño. Los mismos bancos de hierro, el mismo árbol de jacarandas que cada primavera cubría el suelo de flores moradas. Me senté en el banco central, con el mismo vestido beige que usé en su graduación. El cabello, ahora corto y plateado, se movía con el viento. Apreté entre las manos una rosa blanca, símbolo de todo lo que dolía y florecía a la vez. Escuché pasos detrás de mí, lentos, contenidos, temerosos. No tuve que mirar para saber quién era. «Mamá». La voz de Tomás llegó quebrada, envuelta en un suspiro. Giré despacio. Ahí estaba, más delgado, con el rostro curtido por el trabajo y los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a soltar. No dije nada. Él dio un paso más. «Pensé que no volvería a verte. No merezco que me escuches, pero tenía que venir». «Entonces habla», le dije con calma. Se arrodilló frente a mí, igual que cuando era niño y pedía perdón por romper un vaso. Fui cruel, no solo con mis palabras, sino con mis actos. Creí que el dinero era amor, que mantenerlo todo me daba poder, y solo ahora entiendo que el poder sin gratitud es vacío. Tú me diste todo, y yo te grité que tu muerte sería un regalo. El silencio entre nosotros se volvió un espejo. Lo miré largo rato y después puse la mano sobre su cabeza, acariciando su cabello revuelto. «Morí para ti ese día», susurré, «pero renací cuando entendí que mi ausencia te hizo abrir los ojos. No era venganza, hijo. Era la única manera de que volvieras a verte». Tomás sollozó. «¿Puedes perdonarme?» «Ya lo hice», respondí. «Lo hice en el momento en que comprendí que te estabas reconstruyendo». Nos abrazamos sin palabras. El aire olía a jacaranda y a paz. Durante años había soñado con ese instante, y cuando llegó, fue tan simple como respirar. A lo lejos, un grupo de niños reía, corriendo detrás de una pelota. El sol se filtraba entre las ramas, pintando el suelo de sombras violetas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el pasado quedaba atrás, no como una herida, sino como una lección aprendida. Los días siguientes al reencuentro transcurrieron como un suspiro largo y sereno. Tomás volvió a visitarme al amanecer, siempre con flores frescas en la mano, como si cada una fuera una disculpa no dicha. No hablábamos mucho. El silencio entre nosotros ya no dolía. Era el lenguaje de quienes finalmente se entienden sin palabras. En una de esas mañanas, mientras compartíamos pan dulce y café, le dije con suavidad: «¿Sabes qué fue lo que más me dolió, hijo?» Él me miró con ojos atentos. «No fueron tus palabras aquel día. Fue darme cuenta de que había criado a un hombre que confundía amor con obligación». Bajó la cabeza. «Yo también lo entendí, mamá. Pensaba que el cariño se medía en regalos, en dinero, en herencias. Y tú me enseñaste que el amor verdadero no se exige, se cuida». Le sonreí. Por primera vez en muchos años vi al niño que había perdido en medio del adulto que se había endurecido por la vida. Unas semanas después lo invité a conocer Raíces de Luz. El lugar estaba lleno de risas jóvenes, olor a pintura fresca y madera recién cortada. Los talleres habían crecido: carpintería, costura, lectura, incluso clases de informática. Tomás observaba todo en silencio, con una mezcla de asombro y vergüenza. «¿Tú hiciste esto sola?», murmuró. «No sola. Con la ayuda de quienes creyeron en lo que un día tú no supiste ver». Pasamos frente a un mural que los estudiantes habían pintado. Mostraba un árbol con raíces profundas y ramas abiertas al cielo. En la base del tronco, en letras pequeñas, podía leerse:
dedicado a todas las madres que sembraron amor donde otros vieron carga. Tomás tocó el mural con la punta de los dedos. «Mamá, esto es hermoso». «Sí», respondí, «y es tuyo también si quieres hacerlo crecer». Me miró sorprendido. «¿Quieres que trabaje aquí?» «Quiero que encuentres un propósito», dije. «Ya entendiste lo que el dinero no puede comprar. Ahora aprende lo que el trabajo puede construir». Desde ese día empezó a ir todos los días, primero para ayudar en tareas pequeñas, reparar cerraduras, pintar paredes, arreglar herramientas. Pero con el tiempo se convirtió en el motor del taller mecánico. Enseñaba a los jóvenes con paciencia, sin levantar la voz, con la humildad de quien conoce el valor de una segunda oportunidad. Un año más tarde, Raíces de Luz se había convertido en un referente en la región. Medios de comunicación venían a grabar reportajes, y cada vez que me pedían una entrevista, yo respondía lo mismo: no soy la protagonista. Las verdaderas historias están aquí, en estas manos que aprendieron a transformar. Una mañana, Rosa entró con una sonrisa cómplice. «Doña Isabel, hay un joven que quiere hablar con usted». Era un chico de unos 20 años, delgado, con una carpeta bajo el brazo. «Señora, gracias a esta fundación logré estudiar ingeniería. Hoy vengo a devolver lo que me dieron». Me entregó la carpeta. Planos para ampliar el taller mecánico y construir una nueva aula. «Mi sueño es enseñar aquí, como el señor Tomás me enseñó a mí». Miré hacia el patio. Tomás estaba allí, ayudando a un niño a ajustar una bicicleta. El sol le iluminaba el rostro, y por primera vez comprendí que mi ausencia había dado fruto. Aquel hijo que un día me gritó entre la rabia y la soberbia, ahora enseñaba a los demás lo que yo había intentado inculcarle: respeto, esfuerzo, amor. Esa noche, mientras escribía en mi libreta negra, dejé unas líneas que sellarían el final de mi historia. La vida no me quitó a mi hijo, solo me obligó a dejarlo perderse para que pudiera encontrarse. El amor no muere con la distancia, solo cambia de forma. A veces, desaparecer no es rendirse, es dar espacio para que el otro despierte. Cerré la libreta y la guardé en el cajón del escritorio. El mar seguía rugiendo allá afuera, pero ya no era un eco de soledad. Era la voz del tiempo, recordándome que incluso las olas, al retirarse, dejan huellas en la arena. Han pasado 3 años desde aquel día en el parque donde abracé a mi hijo entre las flores de jacaranda. Desde entonces, los inviernos ya no duelen, y los amaneceres tienen olor a pan recién hecho y a perdón. Casa de las Olas sigue en pie, blanca y tranquila, mirando al mar como si custodiara todos mis silencios. El viento que antes me parecía un lamento, ahora suena como un suspiro agradecido de la vida. Cada mañana, cuando el sol apenas se levanta, escucho los pasos de los jóvenes que llegan a la fundación. Traen guitarras, libros, herramientas, cuadernos llenos de sueños. Los veo reír, tropezar, empezar de nuevo, y en cada uno de ellos reconozco algo de Tomás, algo de mí. A veces me siento en el patio central, debajo del gran árbol del mural, y leo las placas que colgamos en sus raíces. Nada florece sin cuidado. Las raíces más fuertes nacen del dolor. Una madre puede desaparecer, pero nunca deja de guiar. Tomás ahora dirige Raíces de Luz. Su cabello tiene canas prematuras, su voz un tono sereno que antes no conocía. Cuando lo escucho hablar con los chicos, siento orgullo, no por el hombre que es hoy, sino por el camino que tuvo el valor de recorrer. En una ceremonia reciente, se acercó al micrófono con un papel en la mano y dijo: «Durante años creí que mi madre había muerto, pero hoy entiendo que no desapareció para escapar, sino para enseñarme a mirar más allá de mí mismo. Ella me dio la lección más difícil, que el amor verdadero no pide, actúa. Gracias, mamá, por no rendirte incluso cuando me rendí yo».
Los aplausos llenaron el salón, pero yo me quedé quieta, observando desde la última fila con un nudo dulce en la garganta. No necesitaba subir al escenario, ya no buscaba reconocimiento. Mi recompensa estaba allí, en su voz quebrada, en su mirada limpia. El niño había regresado a casa, aunque la casa ahora fuera mucho más grande que nuestras paredes. Esa noche, después de la ceremonia, Tomás vino a verme al porche. Traía una taza de té caliente y una sonrisa tranquila. «Mamá, he estado pensando. Quiero que esta casa sea también parte de la fundación. Aquí podríamos recibir mujeres mayores que no tienen a dónde ir, enseñarles oficios, darles compañía». Lo miré en silencio. «¿Estás seguro?» «Sí. Es hora de que Casa de las Olas deje de ser un refugio y se convierta en un hogar para muchos». Las lágrimas me nublaron la vista, no de tristeza, sino de plenitud. Puse mi mano sobre la suya. «Entonces prométeme una cosa», le dije. «Prométeme que nunca olvidarás de dónde venimos y que siempre habrá un lugar aquí para quien necesite volver a empezar». Él asintió. «Te lo prometo». Esa fue la última noche que escribí en mi libreta negra. Mi letra ya no temblaba. Mis palabras eran firmes, suaves, en paz. No existe venganza más poderosa que la transformación. No hay castigo mayor que el arrepentimiento sincero, ni amor más puro que aquel que elige quedarse después de entenderlo todo. Cerré la libreta, la guardé junto a una foto de Tomás de niño y la primera llave de Casa de las Olas. Afuera, las olas rompían con calma contra las rocas. El cielo se encendía de naranja, y yo sonreí, porque entendí, finalmente, que mi historia no era de abandono, sino de renacimiento. Desaparecer fue mi manera de volver a existir, y al hacerlo, no solo recuperé a mi hijo, recuperé también a la mujer que un día olvidé que era. A veces me siento frente a una cámara, en el banco del jardín, y cuento mi historia para quien quiera escucharla. No por fama ni por lástima. Lo hago porque sé que en algún lugar hay otra madre que está a punto de rendirse. Y quiero que escuche estas palabras. No tengas miedo de desaparecer por un tiempo. A veces el silencio enseña más que 1000 gritos. Y cuando regreses, que sea no para ser comprendida, sino para ser respetada. El mar brilla detrás de mí, el viento mueve mis cabellos cortos, y mi voz se mezcla con el rumor de las olas. La cámara sigue grabando, pero ya no hablo para el mundo. Hablo para mí, porque sé que esta historia, mi historia, finalmente encontró su final. Uno que no tiene aplausos, pero sí algo mucho más valioso: paz.